Bueno, y seguimos ahora con el capítulo 6 de nuestro libro. Y en el capítulo 6 vamos a hablar sobre espíritus que atan la mente. En esta parte, en este capítulo, nos comenta cómo Joyce Meyer se siente atacada, o cómo se siente un poquito pues confundida, un poquito aturdida. Y ella nos cuenta de que, siendo ella, ¿verdad?, una ministra de Dios, alguien que siente este llamado de ser ministra, de ser evangelista, como ella empieza a sentir una confusión en su mente, de que quizás ella no estaba bien, de que quizás en su llamado no era el que ella pensó. Entonces, como ella dice que estaba perdiendo la visión que Dios le había dado. Entonces, estos eran, pues, dice que ella estuvo orando y meditando en la palabra, y dice que a su mente le venía esta idea de espíritus que atan la mente, y como Dios le fue mostrando de que hay espíritus que atan tu mente y quieren hacer eso, simplemente quieren confundirte, quieren decirte, no, eso no es cierto, no, eso no. Y tenemos que tener mucho cuidado porque sabemos que estamos en una batalla espiritual, ¿verdad? Estamos en una batalla espiritual y claro, el enemigo va a intentar influenciar tu mente. No vamos a entrar en ese tema, pero un cristiano puede ser influenciado, claro que sí. Podemos ser influenciados por el enemigo y sus servidores, que sabemos que él tiene sus servidores, que son también espíritus, ¿verdad? Los demonios son espíritus que rondan y claro, traen a nuestra mente pues malos pensamientos o pensamientos negativos, y entonces ahí es donde uno tiene que entender que uno tiene que alimentar su mente con algo. Tu mente no puede estar vacía. Si tu mente está vacía y empiezas a llenarla con cosas negativas, ¿verdad?, o con pensamientos negativos, pues lógicamente eso va a ganar. Pero ¿qué tal si sacamos esos pensamientos negativos, les ponemos o nos contrarrestamos con la palabra de Dios, y entonces tú ya tienes un pensamiento o estás llenando tu mente con buenos pensamientos que son de bien, pensamientos que son para tu bienestar? Y eso es lo que tenemos que pensar, que Joyce Meyer empezó a sentir ataques del enemigo, empezó a sentirse confundida, empezó a sentir un poquito de incredulidad, dice ella, pero queremos entender eso, de que ella no es que estaba dudando, es simplemente que el enemigo estaba tratando de atacarla. Y Dios le había revelado de que habían estos espíritus que lo que querían hacer es atar su mente. En Filipenses 4, del 6 al 7, nos habla: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Vemos que la mente es importante, que guardemos nuestras mentes, y vemos cómo la paz de Dios, o sea, la paz de Dios puede hacer esto, guardar tu corazón y guardar tu mente. Lógicamente, si estás conectada con tus lecturas bíblicas, si estás conectada con tu oración, o ir alabanzas, conectadas pues con la palabra de Dios, que es lo importante. Es importante que no ignoremos que el maligno o el enemigo está para eso, está para atacarnos. Pero si tú estás con tu armadura bien puesta y estás con tu fe bien puesta, también tienes que entender que vas a ser victoriosa en esta batalla. Dice: liberada de los espíritus que atan la mente. Y es como ella siente que el Señor la ayudó, y lógicamente fue con la palabra, no es nada más que la palabra. Ella nos recuerda que en Juan 8, 31 y 32, Jesús dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Hablamos un poquito en el capítulo 5. En el Salmo 107, 20, también nos dice el Señor: Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Entonces, tenemos que entender, la palabra de Dios es poderosa, y si la tenemos a nuestro lado y si la estamos estudiando constantemente, podemos hacerle frente a todos estos dardos del enemigo, porque son dardos lo que trae a tu mente. Trae temor, te trae duda, te trae inseguridad, y
a veces te trae simplemente, también te puede traer a tu vida pensamientos de, yo puedo. Y no, ¿verdad? No es que yo puedo, es que Cristo puede hacer todo en mí y yo puedo hacer todo gracias a Cristo, ¿verdad? Qué importante es esto. Y lo que también tenemos que entender es que tenemos que decidir creer. En Romanos 8:26 nos dice, y de la misma manera también el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Volvemos a hablar aquí también de la persona del Espíritu Santo. Hablamos de Dios, hablamos de Jesús, pero no olvidemos la tercera persona del Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, y el rol importante que Dios le ha dado a él, que él intercede por nosotros. Entonces, es importante que estemos conectadas con su espíritu, que no ignoremos eso, porque en un mundo espiritual, pues con el espíritu de parte de nuestro lado y con el espíritu bien lleno en sus frutos, vamos a poder contrarrestar el mundo espiritual. Entonces, no con la carne, ¿verdad? Sino que en el mundo espiritual, en el área espiritual. Así que ella nos habla de que no ignoremos a estas voces que a veces llegan a nuestra vida y que quieren hacer estragos en nuestra vida, dándonos duda, incredulidad o temor. Tenemos que contrarrestarlos con la palabra de Dios. Recordemos a Jesús, cómo Jesús rechazó las palabras que el tentador quería poner en él, ¿verdad? Cuando intentó tentar a Jesús, con la palabra de Dios. Y escrito está, escrito está. Y cuando ya el diablo no tenía mayor forma de poder persuadirlo, lo dejó. Entonces también nosotros involucrarnos más en la palabra es importante. ¿Qué piensas, Diana, de esto? Sí, definitivamente tenemos que reconocer que hay espíritus que pueden venir a atar nuestra mente, como Joyce Meyer dice, y no necesariamente quiere decir que solo ataque a los que no son cristianos, sino también ataca a los que son cristianos. Y definitivamente, mi consejo es que si no estás preparado para contrarrestar estos pensamientos, hay varias. Puedes ir a una iglesia, puedes ir a un lugar donde un pastor te pueda aconsejar. Hay muchas iglesias que traen ministerios, diferentes ministerios, donde pueden ayudar a las personas para que están en una situación de ansiedad, en una situación de depresión. Todo esto son ataduras que vienen la mayoría de veces por estos espíritus malos. Así que te aconsejo que si tú solamente no lo puedes hacer, que te llenes de otras formas de ayuda. Por lo general en las iglesias pueden guiarte, pueden darte un lugar donde te puedas capacitar, informar, ¿verdad? Para esta pelea, ¿no? Porque a veces es muy dura y a veces si no te has capacitado y no sabes cómo hacerlo, pues no lo puedes hacer. Entonces necesitas de otras personas que te puedan ayudar. Así que siempre, yo sé que en mi iglesia hay muchos estudios de grupos de vida donde no solamente se enfocan en estudiar la palabra, sino se enfocan en demasiadas cosas, en la ansiedad, en la depresión, en el alcoholismo, en el juego, en el matrimonio. O sea, hay demasiados recursos para que no los aprovechemos. Así que si tienes alguna de estas ataduras en tu mente que sientes que es algo que no puedes ya controlar, ven a una iglesia, te aconsejo. Muy bien. Con esto hemos terminado entonces nosotros ahorita pues de platicarte un poquito del capítulo 6 y cómo podemos contrarrestar pues al enemigo, ¿verdad? Teniendo nuestra armadura bien puesta. All right, entonces vamos a seguir ahí de una vez con el capítulo 7. Y el capítulo 7 nos dice que pensemos en lo que estamos pensando, ¿verdad? Yo creo que esto es wow para las personas que nunca habían escuchado esto. Es
¿cómo? O sea, ¿qué? Que yo puedo pensar en lo que estoy pensando, porque cuando yo llegó esto a mi vida hace 7 años, yo creo más o menos, esta verdad de que yo puedo pensar en lo que estoy pensando, era como que nunca me había puesto a pensar que yo podía pensar en lo que estaba pensando. Siempre recibía todo y todo lo que recibía me adueñaba. Esto es como yo me siento, esto es como yo pienso, esto es la verdad. Me adueñaba de estos pensamientos y los creía propios de mí. Pero la verdad es que no. La mayoría de nuestros pensamientos pueden venir de otras fuentes y tenemos que pensar en qué estamos pensando, ¿no? No podemos simplemente recibir todo, tenemos que tener filtros, ¿verdad? Tenemos que reconocer qué nos está haciendo daño, qué no nos está haciendo daño, qué es verdad, qué no es verdad. Y la mayoría de las veces, o 100% de las veces, la vamos a pasar hacia a la luz de la palabra de Dios. Esto me está viniendo a mi mente, vamos a la palabra de Dios y vamos a decir qué es lo que está pasando aquí, cuál es la verdad, ¿verdad? Entonces ella empieza hablando de esto, de cómo meditar. Aquí en Salmo 119:15 dice que meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Salmo 119:15. Qué importante es meditar, meditar en lo que es la palabra de Dios. El Salmo 1:3 dice que la persona que hace eso será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prosperará. Entonces, cuando meditamos en la palabra de Dios, la promesa es que vamos a dar fruto a nuestro tiempo y que todo lo que hagamos va a prosperar. O sea, qué mejor promesa que esta, ¿verdad? Para ponernos a estudiar la palabra de Dios, para ponernos a meditar en la palabra de Dios. Ten mucho cuidado con lo que piensas, dice aquí. Marcos 4:24. Cuidaos de lo que oís. Con la medida con que midáis, se os medirá y aún más se os dará. Esta escritura la podemos interpretar de dos formas. Por ahora, lo que se me viene a la mente es de dos formas. Como si nosotros estamos meditando en la palabra de Dios, vamos a poder, cuando escuchemos algo, vamos a poder discernirla y vamos a poder reflexionar en ella y ver qué es verdad y qué no es verdad. Y vamos a poder medir lo que se está llegando a nuestra mente y de esa forma se nos será medido a nosotros, ¿verdad? Si lo medimos con la palabra de Dios, de esa forma se nos medirá cuando seamos medidos nosotros. Pero si no estamos meditando en la palabra de Dios, entonces estamos midiendo de la forma mundana, ¿verdad? Estamos bien rápidos para juzgar y para poner el dedo. Entonces, si lo hacemos de la forma humana, si lo hacemos de la forma carnal, pues así nos van a medir a nosotros también. Oh my goodness. O sea, qué importante es saber cómo medir a las personas, que cuando digamos algo sea a través del filtro de la palabra, ¿verdad? Con gracia, con misericordia, con amor. Entonces, este versículo es bien hermoso, bien algo que para ponernos a meditar en él, en cuánto nos importa, ¿verdad? Como la gente, hay mucha gente que le importa mucho cómo otra gente te ve. Y obviamente es importante, ¿no? No debe importarte tanto cuando estás haciendo las cosas para Dios, pero siempre estamos pensando cómo esa persona piensa de mí o cómo mi jefe piensa de mí o cómo mis compañeros piensan de mí. Pero si estamos haciendo correctamente nosotros el pensamiento hacia ellos, eso es lo que la palabra dice. Una vez tú tienes tus pensamientos correctos hacia ellos, ellos van a tener los pensamientos correctos para ti. Entonces, me encanta esta palabra y
Así que se las dejo allí para que las mediten. Bueno, otra parte aquí que dice, la mayoría de la gente no se sumerge en la palabra de Dios muy a fondo. Puede ser que escuchen CDs de sermones, lean la Biblia ocasionalmente, pero no se han dedicado a hacer de la palabra una parte muy importante de sus vidas, inclusive dedicar tiempo para meditar en ella. Sí, aquí hablamos, esto es importante y por eso hacemos estos estudios y hacemos videos de ellos para que ustedes puedan ver qué tan importante es hacer hábitos de estudio, ¿no? Tener hábitos personal, donde usted solo está con Dios, hacer hábitos con personas que usted quiera estudiar la palabra de Dios, hacer hábitos con su familia, estudiar la palabra de Dios. Sea el estudio de la palabra no se tiene que limitar a solo una forma, no, muchas formas podemos hacerlo. Cuando vamos a la iglesia, con nuestra congregación, cuando estamos en casa solos, cuando nos levantamos con nuestro esposo, con nuestra mejor amiga, hay tantas formas que podemos estar siempre estudiando la palabra de Dios. Entonces, meditar en la palabra de Dios es importante para cuando estemos pensando en lo que estemos pensando, podamos reconocer que está mal y que está bien, que viene de Dios y que viene del enemigo. Entonces, ser cristiano no es solamente, yo soy cristiano y ya no. El ser cristiano es un nombre de disciplinas, ¿sí? No podemos esperar que el ingeniero sea ingeniero nomás porque diga que es ingeniero, ¿verdad? No, él tuvo que estudiar, él tiene que constantemente estar capacitándose para estar en la posición que quiere o mejor, ¿verdad? Lo mismo es con el cristiano, tenemos que estar capacitándonos, tenemos que mantenernos allí en la palabra para poder seguir siendo cristianos, o si no, el diablo puede venir y robarnos nuestra tranquilidad, nuestra paz, nuestra vida, etcétera. Así que, y no podemos dar fruto, obviamente, no podemos ayudar a otros. Si no podemos ayudarnos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a poder ayudar a otros? Entonces, la meditación produce éxito. Josué 1:8 dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en el día y noche, para que cuides de hacer todo lo que para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Entonces, otra vez, no es buscar la palabra de Dios porque vamos a tener éxito, pero buscarla porque es lo que realmente Dios quiere para nosotros. Dios quiere cosas buenas para nosotros. Ahí ya para terminar, en la página 52, vuelve a repetirnos, piensa en lo que estás pensando. Y leemos Efesios 2:3, dice, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, ¿sí? Ya no podemos estar haciendo estas cosas. Hubo un tiempo, ¿verdad? Cuando no conocíamos qué era mantenernos en la palabra de Dios. Obviamente, nuestra mente, nuestra carne se iba para el deseo carnal, ¿verdad? Para satisfacer nuestra carne, para satisfacer nuestra envidia, nuestros deseos, nuestra glotonería, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya no vamos a hacer eso. Ahora vamos a llenarnos de las cosas del Espíritu. Vamos a embriagarnos en el Espíritu. Vamos a estar hablando y pensando y meditando en la palabra de Dios para cambiar nuestra forma de pensar y para ser exitosos en lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, aquí ya en la página 53, mi amiga Emi va a hablarnos de meditar en las obras de Dios. Pues sí, esta es una parte también muy bonita que me tocó mucho a mí, en el área donde nos recuerda que qué importante es que entendamos quién es el creador de todo, ¿verdad? Y que cuando estamos pasando por momentos de dificultades o simplemente por circunstancias de la vida, recordar
quién es Dios. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Bueno, por la obra de sus manos, como dice acá. El Salmo 48:9 dice: en tu misericordia, oh Dios, hemos meditado en medio de tu templo. Aquí nos habla importante como el salmista David, ¿verdad? Aquí él meditaba en la palabra de Dios bastante, meditaba en las obras que Dios había hecho. Y si tú lees los salmos, vas a darte cuenta que él siempre hablaba de cuán grande era Dios, que cómo Dios había creado todo. Y qué importante es eso, que recordemos quién es Dios. No hagamos a Dios alguien pequeñito, alguien chiquito, hagámoslo grande como Él es. Él es un Dios todopoderoso, ¿verdad? Y el salmista, en medio de su tribulación, en medio de lo que le estaba pasando, él lo reconocía. O sea, tú eres el creador de todo, tú eres el dador de la vida. Y él estaba pasando por una situación muy difícil en su vida, depresión o por un momento de aflicción. Y él lo que hacía era enfocar su mente en el creador, en el dador de la vida, en quien iba a ser su ayudador. Y creo que eso nos ayudaría mucho si tú eres cristiano, si tú estás leyendo la Biblia, o si tú no lees la Biblia, te recomendamos que leas los salmos. Los salmos, muchas de ellas son alabanzas y son oraciones que David había hecho para Dios. Y no los hubiera hecho en otro momento más que en esos momentos de angustia, ¿verdad? Entonces ahí donde uno entiende que esos momentos de tribulación o que uno esté pasando, a veces son los más, los que van a hacerte florecer, los que van a hacerte darte cuenta de que Dios es real, de que Dios es real en tu vida. Entonces, me encanta eso, saber que David enfocaba su pensamiento en Dios, en lo grande que Él es y no en sus problemas. Nunca olvides esto, tu mente desempeña un papel muy importante en tu victoria. Entonces, estamos hablando de la batalla de la mente, prepara tu mente equipándola, como decía Diana, bueno, en meditar en la palabra de Dios es tan importante, tu oración, tus devocionales, tu lectura bíblica es importante, no puedes descuidarla. Es como el carro, necesita gasolina, también tu mente, tu cuerpo, tu espíritu necesita esa gasolina. ¿Cómo la vas a tener? Por medio de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está accesible. Si no tienes una Biblia, hay aplicaciones donde puedes bajar la Biblia y puedes estudiarla y no tienes tiempo para leerla, pon el audio Biblia. Entonces, sí hay, pero uno tiene que tomar pues la decisión de involucrar a Dios más en tu vida. Ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Miren qué lindo ese versículo. Romanos 12:2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Así que qué importante es, ¿verdad? Que nuestra mente tiene que estar conectada con Dios y no adaptada a este mundo, no adaptada a las cosas que pasen acá. Y como dice acá, el apóstol Pablo nos está diciendo de que la voluntad de Dios es buena y perfecta. Entonces, si entendemos que es un Dios bueno y perfecto al que estamos nosotros adorando, al que estamos buscando, pues tenemos que confiar que Él va a guiar nuestro día a día, nuestro caminar, ¿verdad? En este mundo. Como hablamos, no estamos en este mundo para siempre. Nuestra ciudadanía es celestial, dice la palabra. Entonces, tenemos que pensar que esta pequeña, leve tribulación o vida que entramos acá no es eterna. Va a ser un momento en nuestra vida, pero la verdadera ciudadanía tenemos con Jesús o con Dios en el cielo, ¿verdad? Es nuestra garantía. Dice, pensar en estas cosas. Te recomiendo que si puedes leer y estudiar este versículo en Filipenses 4:8, o sea, ahorita como una pequeña actividad podemos hacerla. Cierra tus ojos y solo escucha esto que dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditar. Entonces, si puedes leer este versículo y atesorarlo en tu mente o en tu corazón, qué importante es. Y ves, no estamos sacando
ninguna cita de ningún otro libro más que de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos está dando la luz, la guía, y nos está diciendo en esto pensar. Así que te queremos motivar a eso, a que puedas buscar más de Dios, como decía Diana, invitándote pues a que puedas ir a una iglesia donde se predique la palabra de Dios, donde se hable de Dios, donde se hable de Jesús, que es el Salvador del mundo y es quien dio su vida por nosotros, y que tengas una relación con Dios, que no busques una religión, que busques tener una relación con Dios, así como tienes una relación con tus amigos, con tu familia, que tengas una relación con Dios, porque Dios es un Dios personal, no es el Dios de mi mamá, no es de mi papá, es el Dios mío, el Dios que me rescató a mí, ¿verdad? Y mi familia puede ser rescatada por mi testimonio o porque yo les hable de Dios y de Jesús. Así que con esto terminamos nuestra primera parte del libro del campo de batalla de la mente. Así es. Así es, ya terminamos la primera parte. Ya el próximo video empezaríamos con la segunda parte. Bueno, y gracias por estar aquí con nosotros, por seguirnos, porque pues de verdad que todo lo que usted le entregue a Dios, Él se lo va a devolver muchísimo mejor. Entonces, no importa qué poquitos espacios y tiempos empieces tú a meditar y entregárselos a Dios, lo importante es empezar y aunque sea poquito, porque no es un hábito que tengas ya, Dios te va a dar esa hambre para que sigas queriendo más y más cada día. Así que gracias, un abrazo, nos estamos viendo. Adiós. Bendiciones.